Dios los bendiga en este día, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Hoy voy a hablar de un tema, de las cosas que estamos pasando hoy en la actualidad en todo el mundo. Y el mensaje se llama la protección contra el coronavirus. Vemos cómo esta plaga se ha extendido por todo el mundo. Y la única manera de estar protegidos de esta plaga es teniendo una comunión íntima con Dios. Es decir, permaneciendo constantemente en comunión con Dios, obedeciéndolo a Él y lo que dice su palabra. Y el primer punto está en el Salmo 91, versículo 1 y 2, y ahora sí les voy a hablar de la protección. Versículo 1 y 2 dice: el número 1 es: Dios es nuestro refugio y fortín. El refugio es un lugar de protección, un lugar de amparo, donde uno puede estar librado del peligro. Y ese lugar va a ser en Dios, como vamos a ver más adelante. Estar viviendo una vida de comunión con Dios. Fortín quiere decir una fortaleza, una ciudadela. Es donde uno se puede encerrar para poder resistir los peligros del enemigo. En este caso, los peligros de este coronavirus. Entonces dice, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra habitar quiere decir tener una comunión permanente con Dios. Estar viviendo la palabra de Dios. Estarlo obedeciendo. Entonces, cuando uno está permaneciendo constantemente en Dios, dice que va a estar bajo el abrigo del Altísimo. La palabra abrigo quiere decir protección. Y el Altísimo es el Elión, el Dios que ha creado los cielos y la tierra, el Dios Todopoderoso. Y la segunda parte de este versículo dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra, en el hebreo, la palabra es Tetzel, T-S-E-L, que quiere decir amparo o protección. Entonces, el creyente verdadero, genuino, cuando está viviendo en esa comunión permanente con Dios, está bajo la protección ¿de quién? Del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? Es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Dios Todosuficiente. Entonces, esa protección está sobre nosotros. Cuando alguien quiere que la sombra de una persona le caiga a uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es caminar cerca de esa persona para que la sombra nos pueda dar. De la misma manera, si nosotros queremos la protección de Dios, la sombra de Dios, el abrigo de Dios, como estamos viendo aquí, necesitamos caminar junto a Dios. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Esperanza en el hebreo es mikveh, que quiere decir algo que se espera con seguridad, con realidad. Es una realidad. Y viene de otra raíz, de otra palabra hebrea, kabah, que quiere decir unir. Y esto quiere decir que se une algo con una cuerda. ¿Qué nos quiere decir esto? Una cuerda nos permite alcanzar algo que nosotros queremos. Entonces, la esperanza es alcanzar la promesa de Dios, que es nuestro castillo. Castillo en el hebreo es virá, que quiere decir fortificación, ciudadela, y esto es como una fortaleza para nosotros. Dios entonces es nuestra defensa, y por lo tanto nosotros no estamos expuestos a lo que está en el mundo ahora ante esta situación. ¿Por qué? Porque el salmista David nos dice en Salmo 23, versículo 4, versículo 6, al principio dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
Si usted es un hijo de Dios genuino, esta promesa es suya. Si yo soy, también es para nosotros. Y dice al final, mi Dios en quien confío. Aquí Dios es Elohim. ¿Quién es Elohim? Se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El segundo punto, Dios es nuestro protector, versículos 3 y 4. Y en el versículo 3 nos da dos promesas. Primero, dice, te librará del lazo del cazador. El lazo del cazador. El lazo quiere decir trampa, acechanza. ¿Quién es el cazador? Es el diablo. El diablo es nuestro adversario. Entonces Dios nos va a librar de todas las acechanzas del enemigo. Ahora vamos a ser librados de este coronavirus, porque estamos bajo la protección de Dios, bajo el abrigo de Dios. Y nos va a librar, la segunda cosa dice, de la peste destructora. La peste destructora en este caso, y aplicándola hoy, se refiere a esta pandemia. Porque la peste destructora se refiere a las epidemias que causan estrago y mortandad. Y es lo que está pasando con esta coronavirus. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que Dios es nuestro protector. Es nuestro refugio. Así como el águila cuida a sus aguiluchos, la gallina cuida a sus polluelos, con sus alas, Dios nos cuida hacia nosotros. Dios nos protege. Y dice su palabra enseguida, escudo y adarga es su verdad. La palabra adarga en el hebreo es sochera, que quiere decir un escudo que rodea a toda la persona. Este escudo es un escudo ovalado o si no en forma de corazón que cubre todo a la persona. Entonces, ¿qué nos dice esto? Escudo, adarga es su verdad. Está diciendo que toda la verdad que está en las Sagradas Escrituras, si nosotros somos hijos de Dios y creemos lo que está aquí, esto va a ser el escudo para nosotros. Usted está protegido con la palabra de Dios si usted está viviendo en una vida de comunión con Dios. Número 3, tercer punto. Dios nos guarda del mal y del temor del mal. Versículos 5 y 6. Dice, no temerás terror nocturno. La palabra temer en el hebreo es yaré, que quiere decir sentir miedo, sentir espanto ante alguien, ante algo. En este caso, vemos hoy mucha gente está atemorizada a causa de este coronavirus. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra de Dios y algunos que conocen la palabra de Dios no la creen o no la aplican a su vida. Pero si usted es hijo de Dios y usted cree en la palabra de Dios, usted se cubre con las promesas de Dios que están aquí. Y Él dice, no temerás al terror nocturno. La palabra terror viene también de otra palabra hebrea, yirá, que quiere decir un miedo en extremo. Entonces está diciendo, ¿saben qué? Ustedes, hijos míos, no tendrán temor como tiene la gente que no conoce a Dios. Y nos dice ahí mismo, ni saeta que vuele de día. Las saetas son flechas, son los dardos. Las flechas, los dardos que lanza el enemigo al Hijo de Dios no nos va a tocar. Y hay promesas. En Hebreos 13:6 nos dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, esta plaga, esta peste, este azote, sea lo que haya sido, cómo se haya originado, debemos recordar, Dios permitió que venga este azote por causa del pecado. Entonces, los hijos de Dios estamos protegidos con esto. Les voy a leer cómo dice la versión Caldea de este versículo 5. Dice, no temerás a los demonios,
que andan de noche, ni la flecha de la muerte que es disparada de día. Versículo 6 dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este versículo se está refiriendo ¿a qué? A las epidemias, a esta pandemia que está hoy atacando aquí a la humanidad en la tierra, en que está produciendo desastres, mortandad y masacres. Les dije, pestilencia en el hebreo es megafá, que quiere decir plaga, desastre, mortandad, masacre. Y eso es lo que está causando esta pandemia. Y la palabra oscuridad en el hebreo es osek, que quiere decir destrucción, muerte, miseria, desolación. Entonces estamos viendo que este azote, todo lo que está produciendo todo esto. Y como les dije, esto es una señal que es un juicio de Dios. Por lo tanto, vuelvo a decirle, la manera en que se va a atacar esto tiene que ser desde el punto espiritual. Y cuando se haga desde el punto espiritual, Dios va a permitir que descubran el ser humano cómo se puede detener esta pandemia. Versículo 7. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000, a tu diestra, mas a ti no te llegará. Está diciendo, vas a ver que a tu lado, y lo podemos estar viendo, la multitud que están cayendo, miles. A un lado 1000, a tu diestra, a tu derecha 10,000. Lo dice bien claro la promesa, mas a ti no llegará. ¿Por qué no va a llegar? Porque nosotros estamos, los hijos de Dios, bajo la protección del Altísimo y el Dios omnipotente. Estamos bajo la protección de Él. Estamos viendo cómo estas plagas están alcanzando multitud de personas. Pero el Señor nos dice, a ti no te llegará. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, la última plaga que vino sobre Egipto fue la muerte de los primogénitos egipcios. Entonces ahí Dios le había dicho a Moisés, dile a mi pueblo que rocíen las puertas de sus casas, los postes y el dintel con sangre de un cordero sacrificado sin mancha, para que cuando pase el heridor no toque tu casa. Entonces vemos ahí que esto fue la protección para el pueblo de Israel, como hoy es la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, para los hijos verdaderos, es la protección para esta pandemia. Ahí este versículo lo pueden ver en cuanto al pueblo de Israel, cuando fueron liberados del heridor, Éxodo 12, versículo 23. Versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás. Está diciendo, la palabra ciertamente en el hebreo es betach. Betach quiere decir, por supuesto, por seguro, que tú vas a ver, tú vas a mirar con tus propios ojos todo esto. Y nosotros estamos viendo a través de los informes de cuánta gente está falleciendo, está muriendo por causa de esta pandemia. Y dice, y verás la recompensa de los impíos. Como les digo, esto es un juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la gente se ha alejado de Dios. Aún en la iglesia ha entrado la contaminación. Y Dios está llamándole tanto a la iglesia como está llamándole también al mundo para que vengan a los pies de Jesús. Ese es el único medio por el cual podemos ser preservados y luego viviendo esa vida de comunión con el Señor. El pueblo de Israel vio con sus propios ojos la retribución de los malvados, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel entró ya en el Mar Rojo y empezó a cruzar, después los egipcios vieron y entonces quisieron entrar
y quisieron alcanzar al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Dios? Cerró detrás de los egipcios, detrás del pueblo de Israel, cerró el mar, y ahí vieron cómo fueron exterminadas el ejército del faraón. Entonces, como les dije, este salmo expresa confianza, seguridad a los que de veras están viviendo en una comunión con Dios. Punto número 4. Dios triunfa sobre nuestros enemigos. Versículo 9 al 13. Dice el 9, perdón. ¿Por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación? ¿Por qué has puesto tu confianza en algo que es real, en algo que es seguridad? Porque tu confianza ha sido en quién? En el Altísimo, el Dios, como les dije, el Elión, el Dios que crió los cielos y la tierra con su palabra, un Dios poderoso y el único Dios verdadero. Y lo has puesto como tu habitación, como tu casa, porque estás viviendo en él. Entonces no te va a golpear, no te va a alcanzar a ti esta plaga. Dice el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. La palabra mal en el hebreo es ra, que quiere decir agravio, perjuicio. Nada de esto te va a quebrar, nada de esto te va a destrozar, a ti nada te va a aplastar. Ni la plaga te tocará tu morada. Esta mortandad a ti no te va a llegar, a ti no te va a golpear, a ti no te alcanzará. ¿Por qué? Porque estás cubierto. ¿Por quién? Por el Dios Altísimo y el Dios Omnipotente. Versículo 11 y 12. En el 11 ahí vemos su provisión. 11. Pues a sus ángeles mandarán cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Dios va a mandar a sus mensajeros espirituales para que se presenten ahí a un lado tuyo, que estén ahí contigo, que se aproximen a ti, para que te guarden en todos los caminos de tu vida durante todo el tiempo. Te van a cuidar en todos los aspectos de tu vida, y más en este tiempo. Versículo 12, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Te va a sostener para que camines tú en medio de esta mortandad. Dios envía a tus ángeles para que ellos te sostengan, para que tu pie no tropiece nada, para que tú no tengas ruina, que no tengas estragos, que no vas a caer en esto, porque es promesa de Dios. Versículo 13 empieza el cuarto punto. Dios da el triunfo sobre nuestros enemigos. Sobre el león y al áspid pisarás y hollarás al cachorro de león y al dragón. Pisotear en el hebreo quiere decir aplastar. Es cuando alguien comprime algo con los pies dejándolo hundido. Pues el Señor te va a dar poder y te da la autoridad para que tú aplastes a tus enemigos. En este caso tú vas a aplastar con tus pies esta pandemia. Tú no vas a ser tocado por ellos. Y menciona ahí 4 animales que en ese tiempo simbolizaban los mayores peligros que había en el pueblo de Israel. Entonces nos dice, el Señor nos va a librar de todos los poderes destructores de las tinieblas y nos da la victoria. El león habla, el rey de la selva, que representa la fuerza bruta. Entonces nada te podrá hacer el ser humano. El áspid representa la astucia o maldad. El hombre astuto no te va a poder hacer nada. En el versículo 14 al 16 nos habla de las promesas de Dios. Y vamos a ver, son 7. Primero, 14. Por cuanto en mí ha puesto el amor, yo también te libraré y le pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Primero, dice, porque has fijado tu amor en mí, en tu corazón y en tu alma, yo te libraré. Y la primera promesa dice, yo te libraré, yo vendré a la ayuda tuya, mandaré a mis ángeles para que te cuiden durante la angustia. Segundo, te pondré en alto. ¿Qué quiere decir? Poner en alto, te voy a poner fuera del peligro. No te alcanzarán tus enemigos. Esos enemigos no te van a alcanzar. ¿Por qué? Porque has conocido a Dios. La palabra conocer
en el hebreo es yadá, que quiere decir tener un conocimiento íntimo de Dios por estar viviendo en intimidad o comunión con Él. Versículo 15, me invocará y yo le responderé. Tercera cosa que vemos aquí, promesa. Me invocará y yo le responderé. Cuando tú me llames, cuando tú me hables, yo te voy a responder. Yo te voy a responder. Por eso les decía, cuando Dios nos perdona, viene entonces la respuesta. Dios promete contestar la oración cuando nosotros la hacemos, clamando, ya hablando a gritos, pidiendo su ayuda. Con Él estaré yo en la angustia. Quiere decir, Dios va a estar con nosotros en la angustia, en la opresión, en la tribulación. El Señor dice en su palabra, Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegará. Versículo 5, lo libraré y lo glorificaré. Librar, en el hebreo es yasha, que quiere decir salvar, liberar, socorrer. Te glorificaré, quiere decir que Dios te va a dar honra, te va a dar gloria, ¿sí?, por haber confiado en Él. Versículo 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiere decir, vas a tener abundantes días aquí en la tierra y además te mostraré mi salvación, mi socorro. Vas a ser libre de esta, tú estás libre de esta opresión, de esta plaga. ¿Por qué? Porque me has conocido. Y termino con lo siguiente. Esta plaga que está azotando, sí, a muchos los tiene atemorizados. Pero ¿saben qué? Primero Dios está llamando a su iglesia. Está llamando a su iglesia. ¿Para qué? Para que saquen toda la contaminación que han permitido que entre. Sí, ha entrado la contaminación a la iglesia en diferentes formas. Y esto me recuerda a mí cuando el rey Ezequías empezó a reinar, lo dice ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 4. ¿Qué fue lo primero que hizo? Hizo llamar a los sacerdotes y a los levitas y los reunió. Y dice el versículo 5, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora, santifica la casa de Jehová, de Dios de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia. Dios está hablándole a los líderes espirituales de las iglesias. Primero lo que tienen que hacer ustedes o nosotros es que santificarnos. Sacar toda la inmundicia que pueda haber. Sí, muchas veces yo soy santo, no. Dice el Señor, venid y estemos a cuenta. Y el Espíritu Santo te va a enseñar, te va a decir. Si tú eres humilde, te va a decir lo que tienes que sacar de ti. Y después entonces puedes ir ya a la casa de Dios, al templo. Y sacas toda la inmundicia que hayas dejado ahí. Y entonces les hablas a tus líderes y les dices, ustedes también tienen que sacar toda su inmundicia. Tienen que echarla afuera. Y cuando hagan esto, van a tener la autoridad de decirle a la gente, a la congregación, saquen toda la inmundicia de su casa. Esto va a servir para que venga un avivamiento, ¿sí? Va a venir un avivamiento. Porque mucha gente va a venir a buscar la ayuda de Dios, porque es el único que puede ayudar, ¿sí? Ojalá que todos los que vengan en este avivamiento se queden firmes en el Señor y que no sea como sucedió cuando la destrucción de las Torres Gemelas, en que solamente por un tiempo estuvieron y después se olvidaron de Dios. Y termino con una escritura, Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y te vi. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos anda a conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. La bendición de Dios sea con todos ustedes.